Listo, bueno. Bueno, mi nombre es Carol Garavito. Estoy recién egresada de psicología. En junio recibí mi título y pues nada, esta es mi segunda carrera profesional. He tenido la oportunidad de realizar entrenamiento de neurofeedback a pacientes que han sido diagnosticados con déficit de atención, hiperactividad, depresión y ansiedad. Y pues nada, también a su vez pues he podido evidenciar cómo pues estos individuos pueden llevar una vida más saludable y relacionarse pues de una manera más asertiva con su entorno. Eh, Nada, pues el tema que me tocó a mí está titulado La neurofisiología de la autorregulación y pues en este capítulo vamos a tocar temas y conceptos que seguramente pues a través de la academia ya hemos tenido la oportunidad de explorar, pero que pues sin lugar a dudas pues no están de más ponerlos sobre la mesa porque son claves para abordar pues los próximos temas que vienen del libro que nos compartió David. Entonces, si quieres la siguiente, David, por favor. Ok, bueno, entonces tenemos que el objetivo general de este capítulo es el de explorar la capacidad esencial de autorregulación del cerebro y las implicaciones que éstas tienen para la neuroterapia. Para ello, entonces, pues vamos a hacer una revisión y como un recorrido por tres objetivos específicos que nos van a ayudar como a cumplir este objetivo general. Y el primero es hacer una revisión neuroanatómica muy básica. No nos podemos pues centrar tanto en esto porque pues nos llevaría mucho tiempo. Entonces se va como a mencionar algunas de las funciones principales del cerebro y como de sus estructuras. Luego vamos a hacer un alto para revisar las experiencias más tempranas de la vida y el papel crítico que éstas juegan en el desarrollo del sistema nervioso central. Y para ello, pues vamos a explorar un poco lo de la teoría del apego. Y por último, pues vamos a revisar el sistema nervioso autónomo junto con una discusión sobre la teoría polivagal, que ojalá aquí la doctora Clara nos pueda ayudar bastante, y el papel vital del sistema de compromiso social en la mediación que esto tiene con el impacto que se puede evidenciar en escenarios de estrés. Siguiente. Bueno, entonces hablemos un poco del cerebro. El cerebro contiene más de 100 billones de neuronas y alcanza un peso alrededor de 2.5 a 3 libras, ¿sí? Esto, pues, en relación con el resto del volumen del cuerpo, pues, de pronto no resulta muy significativo, pero, pues, lo que sí es significativo es que requiere del mismo gasto energético que requiere todo nuestro cuerpo en reposo, ¿sí? Nuestros músculos en reposo. Entonces, esto nos puede llevar a concluir que la demanda energética es muy alta y que pues el cerebro no puede almacenar esta energía, por ende la tiene que tomar constantemente de la glucosa y del oxígeno que está en la sangre. Si este flujo energético, este flujo sanguíneo, pues se altera o hay algo que lo bloquee, se pueden evidenciar daños a nivel funcional y estructural en el cerebro bien importantes. Y pues, por ejemplo, esto puede ocurrir cuando hay un accidente cerebrovascular o cuando hay un paro cardiorrespiratorio. Entre muchas de las funciones del cerebro, pues podemos hablar que es el órgano como motor, ¿sí? Es el principal porque gracias a él se pueden llevar a cabo muchas funciones y entre estas pues es el responsable de nuestro comportamiento, del afecto, de la percepción, de la cognición y de nuestra personalidad. Además de eso, el cerebro tiene la capacidad de controlar cómo nuestro cuerpo responde a los procesos de estrés y de enfermedad. Es el responsable del funcionamiento fisiológico y emocional de nuestro cuerpo y del mantenimiento diario del declive y tanto de la reparación como de la recuperación.
Siguiente, David. Una de las características pues bien importantes que tiene el cerebro y de sus habilidades como más importantes, y tal vez por eso es que hoy estamos hablando de esto, es que tiene la habilidad de autorregularse, ¿sí? Él puede entrar en procesos que son normales, entre estados de calma y alerta, y responder a ellos de una manera normal. Pero si el cerebro pues se expone a periodos muy largos de sufrimiento, esta habilidad de autorregularse puede empezar a deteriorarse, ¿sí? Y además de ello puede empezar a generar un desbalance en el funcionamiento electroquímico de las neuronas, teniendo como resultado pues sencillamente problemas de salud, tanto a nivel conductual como emocional. Un ejemplo claro de ello es cuando las personas entran en estados de ansiedad. Esto se da porque pues, el cerebro no puede apagar la respuesta a la angustia y está en un sobrefuncionamiento. El caso contrario sería en un funcionamiento bajo, lo cual originaría trastornos de depresión. Siguiente. Entonces, como para ya empezar a explorar como los objetivos específicos que tiene el capítulo, vamos a hacer una revisión de las funciones principales y de las estructuras principales del cerebro, ¿verdad? Entonces tenemos que el cerebro está dividido en 3 partes, o también se le puede llamar cerebro triuno. Tenemos que la parte ahí como color mostaza, se llama el prosencéfalo o el cerebro anterior o el cerebro cortical. Seguimos con el cerebro límbico o el mesencéfalo o el cerebro medio. Y por último tenemos al cerebro reptiliano o el rombencéfalo o cerebro posterior, el cual juega un papel bien importante porque a partir de allí surge todo nuestro instinto de supervivencia, y en él es donde se dan todas las funciones autónomas. Seguimos entonces con el cerebro límbico, que es el de la parte media, como ya lo señalé. David, si quieres, sigues a la otra diapositiva, por favor. Bueno, me faltó decirles que en el cerebro reptiliano está conformado por la médula espinal, por la protuberancia, por el bulbo y por el cerebelo. Luego seguimos entonces, como les dije, con el cerebro medio, el cual está conformado por la amígdala, por el hipocampo y por el tálamo. El tálamo genera como un bucle de información de toda la información que viene de los órganos de los sentidos, y el hipocampo es más el que nos permite como generar comparaciones entre escenarios del pasado con situaciones del presente, y la amígdala es la que está relacionada con toda la parte de la emoción y con los temas de trastorno de estrés postraumático. En el sistema límbico, en el cerebro límbico o cerebro medio es muy importante porque es el encargado de toda la parte de la emoción y de la motivación. Y por último, entonces ahí en la diapositiva, todo el color mostaza es el cerebro cortical o cerebro anterior, en el cual ocurren todas las funciones ejecutivas, allí se dan todos los procesos del lenguaje, de aprendizaje, y también involucra toda la parte de la corteza cerebral y de los ganglios basales. Los ganglios basales están relacionados con toda la parte de motricidad y de inicio y mantenimiento del movimiento, y la corteza cerebral actúa como un almacenamiento también pues de toda la información que viene de los órganos de los sentidos, a excepción, si no estoy mal, del sentido del olfato, porque este llega directo al bulbo olfatorio, y esta corteza cerebral también actúa como un filtro entre todo lo que nosotros pensamos y cómo expresamos la emoción. Este cerebro anterior está dividido a su vez en 2 hemisferios. Siguiente.
Bueno, está dividido en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Estos hemisferios están unidos por el cuerpo calloso o llamado también fibras neuronales, las cuales cumplen una función bien importante y es permitir que haya una comunicación tanto inter como intrahemisférica. Alrededor de este cuerpo calloso encontramos el cíngulo, el cual es importante porque se activa en los procesos de toma de decisiones, resolución de problemas, en todas las habilidades cognitivas, en procesos de enfoque. Y cuando hay problemas como en esta área, entonces se pueden presentar pensamientos obsesivos o comportamientos compulsivos. Tenemos entonces que el hemisferio derecho tiene determinadas características, ahí ustedes las pueden evidenciar en la gráfica, ¿cierto? Y además de estas, el hemisferio derecho está involucrado en procesos de atención, en procesos para inhibir viejos hábitos y sobre todo también en la orientación espacial. Cuando hay un dominio del hemisferio derecho, se evidencia una necesidad grande por buscar estímulos distintos de una manera constante. El individuo puede tener procesos de distracción, ¿sí? Y algo que caracteriza también al hemisferio derecho es que la forma en que procesa la información es de una manera rápida, flexible y simultánea. Gracias pues al hemisferio derecho podemos llevar a cabo procesamientos emocionales, pero también gracias a él se pueden evidenciar problemas en cuanto a impulsividad, agresión, a desinhibición, perdón. Se pueden evidenciar procesos de ansiedad y dificultad para la interacción social. A diferencia del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo está relacionado con, procesa de una manera un poco más lento y está relacionado con todos los procesos de razonamiento lógico, involucrado con el lenguaje, la escritura, todo lo relacionado con las matemáticas. Gracias al hemisferio izquierdo podemos tener una memoria de palabras, podemos darle nombre a los objetos y podemos tener la habilidad para reconocer las letras y las palabras. Por lo general, en el dominio del hemisferio izquierdo es lo que se evalúa en las pruebas de inteligencia y puede ser la fuente de problemas tanto de lenguaje como de dislexia, de trastorno de aprendizaje, de diálogo interno negativo y de depresión. A su vez, estos hemisferios están divididos en 4 lóbulos. En el lóbulo temporal, el cual en la gráfica es de color verde y el cual interviene en el procesamiento auditivo, en la memoria a corto plazo. Gracias a los lóbulos temporales podemos tener una comprensión del significado de las palabras y podemos integrar la nueva información. Cuando hay problemas en el lóbulo temporal izquierdo se puede evidenciar agresión, pensamientos violentos, sensibilidad a la provocación, paranoia y disminución de la memoria verbal. Y cuando hay problemas en el lóbulo temporal derecho, entonces podemos evidenciar dificultad para que el individuo pueda socializar, puede mantener una preocupación constante a nivel moral y constantemente tener esta sensación de déjà vu. Pasamos entonces a nuestro lóbulo occipital, el cual es el rosado y el cual es el responsable del procesamiento visual, de la construcción de imágenes, del reconocimiento de patrones, y los problemas que se evidencian ahí pueden ser problemas de visión, dificultad para soñar y trastornos de estrés postraumático. Luego pasamos a nuestro lóbulo parietal, el cual es el amarillito claro, el cual está involucrado en procesos de integración de la información sensorial y de las funciones motoras. Y problemas allí, pues fácilmente
se puede evidenciar dificultad para procesar información, para comprender instrucciones, hipervigilancia y problemas de atención. Y por último, nuestro lóbulo frontal, el cual interviene en procesos de funciones ejecutivas. Entonces, los procesos de funciones ejecutivas, y gracias a él podemos planificar el futuro, anticipar consecuencias, analizar opciones y tomar decisiones. Problemas en el lóbulo frontal, entonces podríamos encontrar ansiedad, depresión, hiperactividad o déficit de atención. Siguiente. Bueno, todo esto, pues, se trae a colación para que entendamos que si hay alguna alteración en estas funciones, entonces el cerebro puede empezar a tener problemas para su autorregulación. Y no solo que hayan problemas a nivel como funcional o estructural, sino también que en cuanto a la comunicación neuronal se encuentren dificultades, ¿sí? Pues entonces por eso vamos a hablar un poquito sobre la neurona. La neurona, pues como todos sabemos, tiene un núcleo, un axón y unas dendritas, y gracias a estas dendritas se comunican unas entre otras por el espacio sináptico que se genera entre estas, ¿sí? Allí pues rápidamente se liberan unos neurotransmisores que son los que permiten recibir como también compartir la información. Bueno, esto es algo un poco más complejo, pero pues no nos da como el tiempo de entrar, y yo creo que pues ya todos como que lo sabemos un poco, o mucho, pues obviamente. Siguiente, David. Bueno, cuando las neuronas se juntan, entonces producen patrones de actividad eléctrica llamadas ondas cerebrales, y que pues ya hemos podido estudiar en otros como capítulos, ¿sí? Las principales ondas cerebrales entonces son la delta, la teta, la alfa, la beta y la gamma. La onda delta está relacionada con el sueño profundo, y las personas que tienen TDAH se puede evidenciar que tienen ondas delta más altas cuando están despiertas. Estas ondas también están relacionadas con la demencia y con algunas lesiones en la cabeza. Las ondas teta, por otro lado, se producen en el sistema límbico y están relacionados con los estados de somnolencia, de meditación, de hipnosis y de memoria de imágenes. Aquellas personas que han sido diagnosticadas con TDAH, en estas personas se ha evidenciado y se ha encontrado que tienen ondas teta intrusivas cuando tratan de concentrarse. Las ondas teta también son importantes en la curación y en los procesos de recuperación. Pasamos ahora a las ondas alfa, las cuales están relacionadas con toda la función talámica y la relajación. A medida que pues vamos envejeciendo, las ondas alfa van disminuyendo. Seguimos con las ondas beta, y estas ondas están relacionadas en procesos de concentración, de pensamiento secuencial y de resolución de problemas. Las ondas beta más bajas están relacionadas con procesos de depresión. Y por último, entonces tenemos las ondas gamma, las cuales están relacionadas con los procesos cognitivos y con el movimiento rápido que tienen los ojos durante el sueño. Las personas con dificultades de aprendizaje se evidencia por lo general que tienen ondas gamma más bajas. Esto es importante traerlo a colación porque la actividad eléctrica del cerebro es muy importante y está relacionada con varios problemas a nivel psicológico y comportamentales. Por ello resulta indispensable que tenga una sana regulación, ¿verdad? Y es aquí donde pues todos los procesos de entrenamiento con neurofeedback resultan ser como una herramienta favorable, que no tienen consecuencias ni efectos secundarios. Siguiente. Bueno, al hablar también de neuronas, en el capítulo explica que hay unas que están directamente relacionadas con el bienestar emocional
y estas son las neuronas espejo y las neuronas fusiformes. Las neuronas espejos se disparan cuando realizamos una acción o cuando vemos a alguien realizar una. Se piensa que favorece una forma de aprendizaje imitativo y que son importantes en la empatía y en la transmisión de valores culturales. Estas neuronas se han relacionado con los trastornos del espectro autista. Y por el otro lado tenemos las neuronas fusiformes, las cuales están relacionadas con la comunicación emocional y están vinculadas también a los trastornos psicóticos. Siguiente. Bueno, hasta aquí pues entonces podemos ver, como ya lo mencioné, que el cerebro puede tener alteraciones en cuanto a su autorregulación cuando hay un daño en la estructura, en la función o en la comunicación neuronal. Otro factor que podría también como generar que haya esta como desregulación serían los procesos que viven los individuos en edades tempranas, ¿sí? Por ello, pues vamos a hablar un poco sobre la teoría del apego, la cual fue planteada por John Bowlby, creo que se dice así, y Mary Ainsworth, ¿sí? Y ellos definieron que la teoría del apego es ese vínculo primario que genera el hijo con la madre o el bebé con el cuidador, pues, que esté ahí, pues, disponible, ¿no? No necesariamente tiene que ser la madre. Para ello, entonces, pues, hicieron como una especie de experimento donde cogieron determinada cantidad de niños y que tuvieran determinada edad también. Creo que era como entre el año y medio y hasta los 4 años, ¿sí? Y a estos niños se les alejó su cuidador y lo que se buscó fue como estudiar qué era lo que pasaba y qué hacían estos niños cuando su cuidador se alejaba. David, si quieres pasas a la siguiente. Y se encontró entonces que estos niños podían responder de 3 formas. Definiéndolo como un apego seguro, como un apego inseguro ambivalente o como un apego inseguro evitante. El apego seguro, entonces, se evidenció cuando se separó el cuidador del niño y el niño pues entraba como en procesos de angustia, pero a su vez como que confiaba que su cuidador iba a regresar. Podía ponerse a llorar, pero cuando su cuidador regresaba, él podía seguir como en su proceso de exploración y tranquilizarse. El apego inseguro ambivalente se definió cuando se evidenció que cuando se separaba el cuidador del niño, el cuidador del niño, ¿sí? Entonces estos niños entraban en una angustia profunda y así llegara y regresara el cuidador, ellos ya no les importaba seguir explorando, ya lo que de pronto les llamaba la atención ya pues no era como llamativo para ellos y solo querían estar con su cuidador y seguían en estados de angustia. Y por último, se evidenció el apego inseguro evitante. Estos niños, algunos lloraban, otros no, y pues nada, si regresara a su cuidador, ellos no tenían contacto visual con él, no le manifestaban como su angustia, ¿sí? Porque pues se han acostumbrado a que su cuidador poco puede responder a sus necesidades. Se dice que poco porque pues no es que no respondan en un 100%, porque si no el niño moriría. Evidentemente, un niño hasta los 2 años necesita pues de un cuidado de un adulto y pues en este caso evidentemente casi nunca se les prestó atención, por ello ellos respondían de esta manera. Tenemos entonces que
Si se da un apego pues seguro, un apego inseguro, esto evidentemente va a traer unas consecuencias, ¿sí? Y entre esas consecuencias se puede evidenciar cambios en la conducta y en el comportamiento a medida que este niño va creciendo. Estos niños con apego inseguro entonces pueden resultar ser desafiantes, de desarrollar problemas de conducta, volverse agresivos y tener trastornos de estrés postraumático. Ya cuando estos niños crecen en la edad adulta pueden ser desconfiados, evitar la cercanía y el contacto con otras personas, pueden volverse caóticos, rígidos, controladores, críticos y a veces hasta intolerantes e insensibles a otras necesidades. Y cuando quieren mantener como relaciones adultas, no quiere decir que sea siempre, pero pueden tener dificultades y no logran tener relaciones significativas y saludables. Y cuando son padres, pueden perpetuar ese apego inseguro y así seguir el mismo proceso. Siguiente. Bueno, entonces aquí tenemos que no solo se evidencian como cambios en la parte conductual o de comportamiento, sino que también a nivel biológico se pueden evidenciar como dificultades o, sí, o bloqueos, por decirlo así. Las investigaciones neurológicas, como dice ahí como en la diapositiva, y me permito leer porque me parece importante, ha establecido que las vías motoras espinales de los bebés son inmaduras al nacer, ¿sí? Y que para que puedan desarrollarse es importante que entonces haya este proceso de interacción y de apego recíproco entre la madre y el bebé. Cuando esto no se da, estas vías motoras espinales no se desarrollan, no se pueden desarrollar de la manera adecuada. Por otro lado, entonces, Porges en el 2011 descubrió que estos factores van mucho más allá de la respuesta de un bebé a la separación de la madre. ¿Sí? Él relaciona y manifiesta que hay otros como aspectos importantes a tratar y de ahí sale como la teoría de su compromiso social o de la interacción social. Sigue. Entonces tenemos que el sistema de compromiso social es potenciado por las vías corticobulbar del bebé y son suficientemente desarrolladas al nacer. Por ello, ellos pueden reconocer a su cuidador, pueden entonces a través de toda la parte del reconocimiento facial, generar un vínculo con su cuidador, no sé qué pasó, bueno, generar un vínculo con el cuidador y de esta manera generar como una interacción social, ¿verdad? Esperemos a ver que David ponga la diapositiva para no perdernos. Yo no sé si la doctora Clara ya está conectada para ver si ella quiere como aportar algo pues en esta parte que me parece como súper importante y que pues a veces no queda como muy clara o si alguno de ustedes pues también pues quiere aportar algo. Sigue a la otra, David, por favor. Bueno, entonces también es interesante cómo también esta interacción social que se da con el bebé o el también llamado compromiso social genera que cuando se está dándole de comer al bebé y el Carola, cuidado, ahí dime. está que está pidiendo micrófono. Ay, bueno, sí, dale, por favor. Hola, buenas Doctora, noches. No, pero todo está súper bien explicado. Yo lo pedí por si acaso, pues puedo intervenir, pero sigue que está súper claro. listo. Ah, bueno, listo. Ahí, Tenía ahí ahí lo esas dudas. importante, lo Sí. importante de pronto de entender un poquito de dónde viene el doctor Porges es que él ha comparado
nosotros compartimos con todos los mamíferos, compartimos el 10º par craneano, que es el que conecta la voz, la deglución, la capacidad de escucha de la voz humana y las expresiones faciales. Entonces, ese engagement, esa conexión con el otro se da desde el momento en que la mamá tiene el niño cerca de su cara y el niño reconoce sus expresiones de amor. Apenas mira a la mamá, ya sabe la mamá que está sintiendo, ¿cierto? Entonces, ese es como lo más importante, y eso es lo que nos diferencia a los mamíferos de los otros animales que no tienen esa capacidad de conexión social a través del nervio vago. Y la conexión hay una conexión muy interesante con el oído, que más adelante, pues si vemos la oportunidad de hablar de eso, pues lo podemos tocar. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Ok, sí, gracias, doctora. Entonces, bueno, sí, también lo que creo que hablas del oído es que el bebé también puede empezar como a filtrar los sonidos externos y empezar a reconocer como los tonos de la mamá, como la voz de la madre, si no estoy mal. Bueno, sigue. Que se perdió. Bueno, entonces todo esto del tema del compromiso social y de la interacción social también nos lleva como a unir esto a todo lo que pasa en nuestro sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Y pues es importante también que recordemos que el sistema nervioso humano se compone de dos partes principales. Estos son el sistema nervioso central, que consiste en el cerebro y la médula espinal, y en el sistema nervioso periférico, que incluye pues los otros nervios del cuerpo. El sistema nervioso periférico tiene dos partes principales, que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es el responsable del comportamiento que nosotros llamamos como comportamiento consciente, ¿sí? Más o menos como hablar, rascarse la cabeza, caminar, ¿sí? Y el sistema nervioso autónomo es el responsable de lo que generalmente se piensa como comportamiento involuntario, ¿sí? Como la temperatura corporal, la respiración, y que pues gracias a todo lo que hemos venido estudiando y al neurofeedback y al biofeedback, podemos saber que estas funciones que anteriormente eran consideradas como involuntarias pueden estar también bajo un control ahí como voluntario. Siguiente, el sistema nervioso autónomo, entonces, es el principal responsable de toda la función homeostática del cuerpo y se divide en dos partes, en el simpático y en el parasimpático. Estos no actúan, digamos, por separado, sino que se complementan entre ellos. El sistema simpático tiene una acción o una función excitatoria más bien, y el parasimpático es inhibidor. Cuando estamos como en un estado de amenaza, de peligro, entonces es el sistema simpático el que nos prepara para poder tener una respuesta de lucha o de huida, ¿cierto? Y es el sistema parasimpático el que nos devuelve a la línea de tranquilidad y para que podamos funcionar sin amenaza y donde podemos pues descansar y recuperarnos. Es importante que una actividad o una hiperactividad de la respuesta simpática, no, si quieres déjala ya en la otra, que aquí esta idea me lleva a la otra, de la respuesta simpática, cuando hay una hiperactividad, puede resultar en dificultades para que la persona pueda relajarse. ¿Por qué? Porque todo el tiempo siente que está en sensación de peligro, puede tener alteraciones para conciliar el sueño, para la digestión, porque cuando estamos en estados de alerta y amenaza,
pues temas como la digestión y el sueño pasan a como un segundo plano, ¿sí? Pero que pues si constantemente estamos como en este estado, pues esto nos va a generar a su vez como problemas físicos y puede llegar el cuerpo a enfermar, ¿verdad? Y esto se concluye en cuanto a que el estrés y estas situaciones de angustia generan enfermedad en el cuerpo gracias a algunos experimentos que hizo Cellier, no sé si se pronuncia así, quien descubrió que cuando unas raticas estaban expuestas al estrés de una manera prolongada, desarrollaban úlceras pépticas y glándulas suprarrenales muy agrandadas. Y también evidenció que los tejidos inmunes empezaban como a deteriorarse. El autor entonces concluye que el cuerpo tiene un conjunto consistente de respuestas a pues, escenarios de estrés, ¿sí? Pero también que si estos escenarios de estrés duran demasiado, el cuerpo puede llegar a enfermar. Cellier llamó a su descubrimiento el síndrome de adaptación, lo cual ahora llamamos la respuesta al estrés. Sigue. Por otro lado, entonces, gracias a Thomson y Thomson podemos como entender qué es lo que pasa internamente en el cerebro cuando hay una respuesta al estrés, ¿sí? Y esto está controlado por el eje amígdala hipotálamo pituitario adrenal o APA, y cuando esta no se estimula, pues entonces produce ansiedad, fibromialgia y dolor, y cuando esta se sobreestimula, puede aparecer la depresión. ¿Cómo funciona la APA? Sigue adelante. Entonces voy a leer esto porque me parece bien clave, y bajo la respuesta normal al estrés, la APA libera norepinefrina para estimular el sistema nervioso simpático, que causa la liberación de la hormona liberadora de corticotropinas, y la vasopresina, una hormona antidiurética implicada en el rendimiento cardíaco. La serotonina también puede aumentar la actividad de las corticotropinas, y esto a su vez estimula las glándulas suprarrenales para producir glucocorticoides y así baja la regulación de las corticotropinas. Esto ya es como más a nivel funcional. Entonces tenemos que el cortisol contrarresta todos estos efectos, tanto del aumento de la norepinefrina como la de la epinefrina. Esto, perdón. Y cuando entonces, esto es lo que sucede en procesos de estrés, pues normal, pero cuando el estrés ya es crónico, entonces los niveles de las corticotropinas siguen siendo muy altos a pesar de los altos niveles de los glucocorticoides. Esto causa que más norepinefrina y mayores niveles de corticotropinas eventualmente agotan la serotonina, y el resultado son síntomas de ansiedad crónica y también pueden generar depresión. Otras respuestas al estrés pues crónico, se puede evidenciar entonces miedo, pensamientos estereotipados, rumia, disminución del rendimiento cognitivo y sueño deteriorado. David, ¿qué hacemos? Ya faltan 10. ¿Sigue? ¿Sí? ¿Seguimos? Listo. Okay. Aló. ¿Aló? ¿Sigo? Sí, sigue. Ya faltan 10 minutos. ¿Continuamos? Listo. Sí, hablemos un poquitico de la teoría polivagal. Sí, bueno, aquí ya igual en esto como que cierra todo el proceso, y la teoría pues polivagal sencillamente como que estudia, voy a tratar de resumirlo, a ver, y la doctora Clara me ayuda ahí un poquito, estudia más o menos cómo también el individuo responde a estos procesos de estrés que puede evidenciar, ¿sí? Si quieres, adelántala a ver si por ahí está, más adelantico. Pasa esa.
Esto. Entonces, el individuo tiene como la posibilidad de responder a estos procesos de estrés desde 3 puntos, ¿cierto? Uno es el sistema de compromiso social o interacción social, el cual está relacionado a la teoría pues, del apego y gracias, digamos, a cómo se lleven a cabo como la expresión de nuestra cara, los gestos que hagamos, podemos comunicarle al otro que pues no está en peligro y que puede sentirse confiado, ¿sí? Esta es una forma como puede responder el individuo. Pero pues si de esta manera como que no soluciona el tema, entonces viene aquí la parte de la respuesta que es de lucha o de huir, ¿cierto? Si nos sentimos en peligro o inseguros, lo primero que vamos a responder es defendiéndonos a través de lucha y de golpes, bueno, no sé, y o si no, empezar pues a huir. Y la otra forma como se responde a estos procesos de estrés puede ser a través de la inmovilización, ¿cierto? Entonces el individuo necesita fingir que está muerto, entonces baja como todo su funcionamiento para evitar que el otro individuo le genere daño. Digamos que esto no actúa de una manera como simultánea, sino más bien como jerárquica, ¿sí? Entonces, dependiendo como de la situación, se puede como responder de esta manera. Sigue adelante, a ver. No, esa Esa creo es que la es la última. última. Sí, y básicamente es como eso, no sé. De manera para la vida independiente, nuestra conciencia, neuropercepción de la seguridad es importante antes de que pueda ocurrir un comportamiento de compromiso o interacción social. Una vez percibidos como seguros, podemos inhibir las estructuras límbicas. Bueno, ven, esto es bien importante porque cuando el individuo pues realmente reacciona frente a estos procesos de peligro de una manera adecuada, pues puede preservar su vida. Pero si todo el tiempo estamos en esos procesos de angustia, pues en su adultez o en el continuar de su vida, se evidencia entonces que son personas que son bastante inseguras, que se les dificulta enfrentar como los retos que trae la vida, ¿cierto? Y todos los procesos pues como de autorregulación cerebrales pues pues como que no se pueden llevar a cabo. Uh-huh. Listo, Carola. ¿Qué conclusiones ves de esto? Bueno, principalmente pues que importante que nuestro cerebro pueda autorregularse, ¿cierto? Uh-huh. Y que es lo que mencioné pues ahorita, son como los factores que afectan el hecho que él pueda tener esta autorregulación. Un daño en la estructura, en su funcionamiento, en la comunicación, si hay experiencias tempranas difíciles, entonces también en un futuro estos individuos no van a poder autorregularse, van a tener mejor dicho, van a vivir en piloto automático más o menos y no van a poder bajar esa respuesta a la angustia y pues que también hay unas formas de responder a esos procesos de estrés. Ajá. Bueno, a mí lo que el resumen de esta presentación me cuestiona es también cómo todos estos, por ejemplo, los lazos de apego, cómo cambian, se podría decir, las estructuras a nivel cerebral. Eso me impacta. Por ejemplo, una mala regulación de la oxitocina, que es un neuropéptido, nos ayuda o hace posible la formación de unos mejores lazos sociales. Entonces, ¿cómo hacer para que tengamos una oxitocina, sobre todo en los primeros años de vida regulada? Exacto. Y más, por ejemplo, los padres, ¿no? Ahorita cada vez más, pues la crianza se ha dejado a un lado de una manera consciente,
¿cierto? Y todos esos procesos que son importantes de apego se han desplazado a otros instrumentos físicos como consolas o bueno, un montón de cosas. Y también ver cómo también la madre cuando pues ya tiene su bebé, también puede entrar en una depresión postparto, ¿no? Y esto baja significativamente, perdón, toda su oxitocina y no va a querer ver al bebé, no va a querer estar pues ahí en el cuidado y esto a pesar que ella no quiere, ¿cierto? Porque es algo inconsciente, pues le está generando un daño, pues entre comillas, al bebé, ¿no? Entonces, pues es importante revisar eso para tener otros mecanismos de contención y pues acá es donde todos nuestros entrenamientos de neurofeedback pues pueden ser una herramienta maravillosa. Lo otro también que me cuestiona es que cuando uno habla de estrés, el estrés como que no le da la connotación que merece. Pues si uno dice estoy estresado o estoy deprimido, en términos coloquiales, y no sé si me van a matar todos estos montón de psicólogos que hay acá, pues como que se cree que la depresión es mucho más grave que el estrés. Y viendo como todas estas referencias que haces de el estrés y la cantidad de consecuencias que genera, me impacta, pues no había caído en cuenta todas las consecuencias que genera el estrés. Y el estrés puede llevar igual a la depresión, ¿cierto? Obviamente la depresión es un estado más fuerte, pero también me cuestiona mucho que uno, o en lo personal, y no sé si les pasa también a ustedes que uno el estrés no lo ve como con la importancia y con las consecuencias que ello merece y amerita. Entonces, eso también me llamó mucho la atención como en términos generales de la presentación. También quisiera conocer un poco más de la teoría polivagal, pues me quedan algunos conceptos, sobre todo, solamente sé que trabaja mucho el nervio vago, pero Ajá. de ahí en adelante creo que es todo un mundo y tiene mucho método y mucho estudio, entonces sí, la doctora Clara nos quiere profundizar un poco más en este tema, sería genial. Sí, Dando un concepto más desde ella y más en términos también un poco coloquiales. Entonces no sé si la doctora quiere que le habilite el micrófono, que nos cuente un poquitico más de esto, porque creería yo que esta teoría y este proceso, que también creo que es terapéutico, se puede, se puede fusionar de una manera súper potente con un proceso de neurotecnologías. Entonces ahí abre como otra llavecita, otra portica y este también es el objetivo de estos grupos de estudio, de ver cómo esto nos genera mucho más información extra y no solamente de neurofeedback y de neurotecnologías. No sé si la doctora Clara quiere hablar, pues le voy a habilitar el micrófono si nos quiere dar soporte un poquito. Hola, pues bueno, mira, en realidad la teoría polivagal tiene un alcance que nosotros no nos podemos ni siquiera imaginar. Yo soy estudiante del doctor Porges y digamos que las implicaciones a nivel de trabajo con trauma, trabajo con aprendizaje, estrés postraumático, son infinitas. Volviendo a lo que tú dijiste ahorita, cuando decías que hay una organización jerárquica, el doctor Porges lo describe como que el nervio vago en la parte dorsal, que es no mielinizado, tiene una prioridad sobre la parte mielinizada. Entonces, cuando tú dices que el estrés dispara el sistema simpático, sí, te prepara para la huida o para la pelea, pero si tienes una confrontación más miedosa o más terrificante para la persona, puede hasta desmayar.
es una superactivación del simpático, del parasimpático, no del simpático. ¿Sí? Cuando defeca o pierde conocimiento o se hace el muerto, ¿cierto? O hace una disociación, para nosotros los psicólogos lo entendemos como una disociación donde el trauma es demasiado fuerte como para salir corriendo o para enfrentársele, simplemente nos quedamos petrificados o nos desmayamos o defecamos o orinamos, ¿cierto? O sea, es una respuesta prioritaria en la jerarquía, y muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, en el estrés postraumático, nosotros ya estamos conscientes de que estamos bien, que aquí no nos falta nada, que estamos en un lugar seguro, pero esa información no le ha llegado a tu sistema nervioso. Entonces, tú vas a estar permanentemente con triggers o con disparantes, ¿cómo se dice en español? Con elementos que van a disparar de ansiedad o de pánico, pero que evidentemente no los puedes manejar. ¿Por qué? Porque está embebido, está inscrito en tu sistema nervioso no mielinizado, ¿sí? Entonces no hay una convicción con tu razonamiento que pueda decirte que estás en un lugar seguro. Y por eso es tan importante el trabajo del doctor Porges con la creación de su programa que se llama Safe and Sound Protocol, donde a través de la música, por eso les hablaba ahorita de la importancia del oído y de esa conexión importante que hay del oído con el nervio vago, porque a través del oído y ciertas frecuencias, él llega a estimular tanto el nervio vago como para volverlo a resetear y decirle, estás seguro, you are safe, ¿sí? Estás en un lugar donde ya no hay peligro. Y eso no viene desde la conciencia hacia abajo, sino que la jerarquía abajo hacia arriba, esa información desde abajo hacia la conciencia. Entonces facilita para nosotros los psicólogos, facilita muchísimo después de trabajar los problemas de apego, pues en el caso específico de esta presentación, o en el caso de estrés postraumático, traumatismos en general, nos facilita mucho tener más acceso a lo que el paciente puede estar sintiendo lógicamente, que es ese estrés permanente. Hasta que eso no se estimula a través del nervio vago, vamos a hacer las terapias que queramos, pero no tenemos acceso a que el paciente realmente sane esa condición de trauma. No sé si, bueno, se los traté de decir rápidamente en unos segundos, pero hay muchísimo, muchísimo tema que hay que explicar, pues ya más de fondo que nos explica el doctor Porges. Otra cosa importante sería como con equipamiento, ¿no? Él maneja como unos audífonos, sí, eso es lo que tengo entendido, por medio de sonidos binaurales, creo. Sí, el Safe and Sound Protocol son 5 días de música. Es una música que tiene un especial para estimular el estapedio y el tesor del tímpano, que son los músculos del cuerpo que están en el oído medio, y a través del entrenamiento de estos músculos fortalecemos la tonicidad del nervio vago y nos mejora la tonicidad del parasimpático, ¿cierto? Nos ayuda a regular el simpático y mejora la tonicidad del parasimpático. Entonces nos hace salir del modo de supervivencia que sigue después de un estrés o de un maltrato o de un abandono o de, bueno, cualquier situación, ¿cierto? Entonces es a través de esa activación de las frecuencias, sobre todo a los 2000 Hz. Eso también sería, digamos que eso conlleva a otra explicación. Resulta que cuando nosotros entramos en un estado de estrés, nuestro oído se especializa en detectar los sonidos bajos, las frecuencias bajas, que son las que indican el peligro en la naturaleza, ¿cierto? Es el rugido de un león o el crack de las hojas de un animal que está cercano, ¿cierto? Ese tipo de sonidos bajos instintivamente van a hacer que enseguida digamos que se damp, en inglés sí, como se baja.
Sí, o sea, disminuye la concentración a las frecuencias altas. Entonces, esas frecuencias altas están directamente relacionadas con la voz humana. Entonces, de ahí que la teoría polivagal divinamente cómo es que los niños que están en superestrés o en estado de supervivencia no aprenden, o los niños, por ejemplo, autista no comunican porque el oído no está lo suficientemente fortalecido o entonado para detectar esas frecuencias altas de la voz humana. Entonces, la gran diferencia cuando utilizamos el Safe and Sound Protocol con esa música es que enganchamos al oído en ese procesamiento de la voz de la madre, de la voz del padre, del profesor, ¿sí? Y no los detecta como una amenaza, sino como algo seguro. Entonces, inmediatamente se crea ese social engagement del que él habla, que es esa conexión social, ¿sí? O sea, así como un resumen grandísimo en pocas palabras, pero es muy fascinante lo que él ha descubierto y muchos practitioners Ese fue el audio. yo sí los escucho bien. Sí, yo ya te Okay. escucho. Ok. Todos los psicólogos y los expertos en trauma pues están fascinados trabajando con el protocolo del doctor Porges porque nos ha abierto una puerta que no teníamos antes a acceder a que la persona vuelva a sentirse segura. No, a mí me Voilà. parece, mira que pues las causalidades de esta vida, apenas hoy te ingreso al grupo de estudio y hoy precisamente que hablamos de esto, Sí, pues estás acá presente, entonces también me parece como muy causal, porque no es casualidad, sino que es causalidad. sí. Me parece súper genial, doctora, de verdad que esto nos aporte. Realmente mi interés no es solamente el tema de neurofeedback y de neurotecnologías. Para mí este tema de la teoría polivagal es un tema de neurotecnologías. Así es, y Utilizan es que herramientas neurotecnológicas. así es, el doctor Porges es un experto en la variabilidad del ritmo cardíaco, que es finalmente hoy en día en nuestros consultorios, pues a través de equipos de biofeedback, obviamente, y la información tan valiosa que nos da el análisis del ritmo, de la variabilidad del ritmo cardíaco, es la que nos permite justamente de ver que la persona ya está viendo de esa respuesta vagal, o por ejemplo, personas que tienen la respuesta switched, que la tienen invertida, ¿sí? Que cuando se supone que deberían estar en calma, acostados, que deberían estar con su sistema parasimpático, resulta que está completamente desactivado y el simpático activado. Y cuando se paran, ¡pum!, se cambia otra vez y entonces es el simpático que se desactiva y el parasimpático que se activa. Entonces, la mala oxigenación, los problemas de aprendizaje, pues que obviamente pues son directamente relacionados con esta mala regulación del sistema nervioso autónomo. Así es, así es. Bueno, me parece súper valioso tu aporte y eso es lo que yo estaba en este momento en desarrollo. Cómo desarrollar protocolos dentro del software pues, que manejo, en el cual se hagan entrenamientos de neurofeedback y biofeedback en simultáneo. De biofeedback teniendo en cuenta HRV, ¿sí? Así Y es. aumentando la variabilidad, como por ejemplo la variabilidad del HRV, que es la actividad eléctrica del corazón, nos aumenta la capacidad de resiliencia, por ejemplo de resiliencia, creo que Así se es. dice. Entonces, no, me parece genial que estés acá con nosotros. El aporte ha sido demasiado grande. No sé si alguien nos quiere aportar más, pero de verdad, doctora, te agradezco. Bueno, qué rico Y, estar aquí compartiendo y todos, espero que aunque no estés tengo ni acá. idea quién está aquí, pero bueno. Aquí hay mucho, pues,
aquí estamos muchos y muchos muy juiciosos. Estamos 12 conectados a las 8 y 11 de la noche. Qué bueno. Entonces, si esto ha sido determinación, ya vamos para, creo que 6, 7 meses con este grupo de estudio y la idea es seguir formándonos y aprendiendo de todos realmente. Bueno, pues muchas Ahora gracias por estamos la aprendiendo. acogida y qué lindo poder compartir con ustedes pues algo que me apasiona y que he tenido la bendición de poder aprender directamente del doctor Porges, pues que obviamente pues es una gran oportunidad. Ujú. No, genial. Si alguien nos quiere comunicar algo, genial. Si no, dejamos por acá. Pero hay unos que yo sé que saben mucho y que están en silencio, que nos pueden ayudar algunos neuropsicólogos. Por ahí la doctora Margarita Castrillón, que es una tesita, pero se queda en silencio. La, la, la tira al agua por si nos quiere aportar un poquito. La doctora Nurilu, también neuropsicóloga. Entonces, bueno, el aporte que nos quieran dar, o si no, pues nos vemos el próximo jueves. No sé quién le va a tocar presentación, pero ojalá que el que le toque muy juicioso y que esté acá, porque me ha tocado ver 2 presentaciones que no han hecho. Entonces, bueno, si no es más, pues dejamos por hoy hasta acá. Hoy se aprendió muchísimo, gracias doctora Clara nuevamente. Y Gracias a Carolina, que estuvo excelente también. sí, exacto, gracias a Carola, que estuvo excelente. Carol tiene un equipo de HRV, entonces ponlo a usar, que sirve mucho como acompañamiento para el neurofeedback. Listo. Bueno, que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima. Feliz noche, mil gracias. Listo, feliz noche, hasta luego.